Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario que se transmite todos los días martes a partir del mediodía. Un gusto estar con todos ustedes. Un saludo a la distancia a toda esa población donde llegamos a 19 provincias del país, que lo hacemos a través de los aliados de más de 45 emisoras que llegan con nuestra señal al país y por supuesto al mundo a través de la señal digital de Corape Digital TV. Siempre es un gusto traer a ustedes una información, unas entrevistas, una información actualizada que consideramos que aporta al desarrollo de la cultura y al conocimiento de nuestro querido público. La mañana de hoy vamos a tener una entrevista en particular, también siguiendo con la tónica que hemos hecho estas últimas entrevistas pasadas, respecto a profesionales de la salud. Y esto en función de el tercer Congreso Internacional de Atención Paliativa, llamada Una Opción por la Vida, que se desarrolló el mes anterior, que lo organizó FECUPAL, a quien agradecemos mucho, reconocemos el enorme trabajo que viene desarrollando en el país para contribuir a la calidad de vida de aquellas personas que van atravesando la necesidad de ser cuidados en su tramo final de vida. Un gusto, una satisfacción enorme tener la posibilidad de contribuir a la comunidad entera del país con aquellas noticias que nos pareció también importante abrirlas para que todo el mundo la pudiera conocer de esta valiosa información que hemos encontrado en este congreso. La tarde de hoy vamos a tener la presencia del doctor Iván Salazar, a quien lo saludo, ya lo tenemos nosotros en estudio, así es que doctor Salazar, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Cómo está? Estimado Santiago, muy buenas noches. Muchas gracias por la amable invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Yo siempre estoy satisfecho de poder compartir estos escenarios en los cuales podemos hablar de temas que nos interesan a todos, pero sobre todo del dolor, que es algo que realmente es muy, muy, muy importante y que muchas veces pasa por alto o desapercibido, incluso entre los profesionales de la salud. Así es, muchísimas gracias. Bueno, quiero mencionar que el doctor Iván Salazar es un médico anestesiólogo con subespecialidades en algología y en el manejo intervencionista del dolor, ambos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Cancerología de México. Actividades que ejerce como médico tratante en el Hospital Bozán de Quito y en Onco Op Mujer Ecuador. Es el fundador de la Clínica del Dolor en Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con varias publicaciones en revistas de gran impacto internacional y ha sido profesor en diplomados, cursos y congresos relacionados con sus áreas de interés, tanto a nivel nacional como internacional. Este currículum, este pequeño esbozo de su profesionalismo, de su experiencia, pues nos da gusto saber que tiene esa amabilidad, esa humildad de compartir su conocimiento con el gran público. Y bueno, sí, efectivamente, doctor, quisiéramos tratar esto del manejo intervencionista del dolor, que es su especialidad, y que fue precisamente una intervención en el Congreso de su parte que nos dejó muy satisfechos de conocer del avance médico que hay en el mundo y que hay profesionales como en el caso suyo que comparten y que hacen un trabajo acá en el país. Yo quisiera iniciar esta charla, este conversatorio, en principio pidiéndole si nos facilita los antecedentes que permitan entender a nuestro público respecto al desarrollo de esta técnica del alivio del dolor, que es el tema central y que es su especialidad. Por favor, escuchamos. Adelante. Hablar de dolor realmente es algo que es muy importante y nos apasiona mucho. Y cuando nosotros nos vamos a los antecedentes es un poco complejo la definición de dolor. O sea, todos hemos sentido dolor, todos hemos experimentado esta sensación desagradable. Sin embargo, poder definirla, poder clasificarla, poder estudiarla, nos ha llevado muchísimo tiempo, desde los inicios de la civilización hasta ahora. El avance ha sido
enorme, pero sobre todo en el último tiempo, porque realmente ha sido muy, muy complejo poder definir el dolor, poder estudiarlo, poder tratarlo. El dolor es una sensación emocional y física desagradable asociado o no a un daño tisular real o potencial. Esta es una definición que realmente puede ser muy árida, pero de todas maneras hemos partido de algo y de ese algo ahora tenemos estrategias para poder tratarlo. Y el dolor se lo puede tratar de diferentes formas, pero hemos recurrido a mucho, mucho, mucho trabajo para poder hacerlo. El antecedente es algo que hemos tratado de caminar y de evolucionar. Ha habido grandes personajes alrededor de la historia que se han dedicado toda su vida a tratar al tema. Hay fundaciones, hay asociaciones, la Asociación Mundial del Dolor, la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, la Organización Panamericana, la Asociación Mundial de Salud, han visto enfocado este tema porque muchas veces el dolor pasa a ser más importante que la enfermedad. Y en eso quisiera transmitir y poder conversar con ustedes porque al final del día hay ocasiones en las cuales es más importante el dolor que ya pasa a ser una enfermedad. Estamos hablando de dolor crónico. El dolor crónico es el que se presenta después de 3 meses. O sea, cuando nosotros tenemos más de 3 meses de evolución de un dolor, ya estamos hablando del dolor crónico. Y esa es la especialidad a la que yo hago referencia y esa es la especialidad que yo manejo, de la que yo trato a mis pacientes. Y cuando hablamos de dolor crónico, el dolor ya pasa a ser una enfermedad y es una enfermedad que hay que tratarla, independientemente de la causa. Es decir, la causa siempre la enfermedad hay que tratarla por el médico eh, oncólogo, por ejemplo, pero el dolor es hoy por hoy en el siglo XXI, con todas las estrategias que tenemos, farmacológicas y no, porque justamente ese es algo importante que yo quiero transmitirles, que hay otras alternativas aparte de la farmacológica, es indispensable tratarlo. Y una pregunta que reservaba para más adelante está justamente esta comparación, esta versión distinta a la farmacología. Pero bueno, para ir profundizando en este detalle, y usted menciona dos temas fundamentales. La primera es que no importa el tipo de enfermedad que debe ser debidamente tratado por el especialista, sino que el tema del dolor es el cual hay que, según el criterio de lo que escuché tanto en el Congreso como a usted, es el que se pretende paliar, que se pretende conseguir que haya el debido control para que el individuo pudiera soportar, subsistir a su enfermedad de base. Y entonces esta termina siendo una especialidad. Por tanto, usted acompaña a los médicos especialistas para contribuir en la cura, en el mejor calidad de vida del enfermo. Es correcto. El dolor crónico se trata de forma multidisciplinaria. Es decir, se trata con un equipo. Nosotros somos un equipo de médicos, de profesionales de la salud, de enfermería, de fisioterapeutas, de psicólogos, porque el dolor también, o sea, ninguna persona que sufre dolor crónico es feliz. Ninguna persona que ha tenido un dolor intenso por largo periodo de tiempo, mayor en este caso a 3 meses, tiene una estabilidad emocional adecuada y nosotros tenemos que brindarle también apoyo en ese sentido. O sea, es el dolor generalmente es multifactorial y tiene que ser tratado de dicha forma en un equipo multidisciplinario. ¿Significa esto que ciertamente el dolor a la presente fecha, en pleno siglo XXI, está ya vencido? No sé si es alargar o exponer demasiado el término en términos de que el control puede ser absoluto. Muchas veces no podemos quitar el dolor por el tipo de enfermedad. Yo me gradué en el Instituto Nacional de Cancerología en México y por lo tanto yo hablo mucho de cáncer porque yo atiendo muchos pacientes con cáncer. En este sentido, creo que nos sirve de ejemplo. Muchas veces tenemos pacientes oncológicos en los cuales no podemos ya curar la enfermedad, que la enfermedad lamentablemente ha sido diagnosticada en etapas muy avanzadas, etcétera, pero nosotros tenemos que tratar el dolor, independientemente de la evolución de la enfermedad. Y muchas veces no se puede quitar el dolor, pero se puede controlar con técnicas farmacológicas, con técnicas intervencionistas, pero se puede controlar. Y ese es un derecho humano.
Tal vez la ciencia siga avanzando y Dios primero en algún momento podamos tener un control absoluto del dolor, pero hoy por hoy hay técnicas suficientes que nos permiten poder controlar el dolor independientemente de la severidad de la enfermedad. O sea, siempre hay algo por hacer y siempre hay estrategias, insisto, farmacológicas y no farmacológicas para poder lograrlo. Hablemos del cáncer, doctor, que es su especialidad. Un paciente de cáncer entra en toda esta ruta de tratamiento de su enfermedad, cuanto de tratamiento del dolor. Y allí, entonces, esta especialidad, esta eh, gestiones que ustedes hacen en el tema del manejo intervencionista del dolor, hace la diferencia. ¿Nos puede contar entonces en términos de la enfermedad del cáncer en general, la aplicación de este protocolo? Claro que sí. A ver, el cáncer es una enfermedad bastante compleja en el sentido de que no solamente es difícil tratarla como enfermedad, sino también como el dolor. ¿Por qué? Porque causa mucho dolor. Y este dolor es por muchas causas. Es decir, un paciente que se somete a quimioterapia, la quimioterapia puede ocasionar dolor, puede ocasionar modelos de dolor específicos, por ejemplo, un dolor neuropático por los tratamientos que recibe. O sea, la quimioterapia causa daño de las neuronas y estas causan dolor, un modelo de dolor neuropático. El cáncer también duele y el principal dolor por la expansión del tumor. O sea, el tumor crece, crece de una forma descontrolada, comienza a presionar órganos, comienza a presionar pleuras, por ejemplo, o recubrimientos de los órganos, que estos órganos son, estos recubrimientos son los que duelen. Comienza a presionar nervios, plexos nerviosos, por ejemplo, el plexo braquial, si tenemos una masa a nivel de cuello, el tumor empuja a estas estructuras y causa dolor, invade el cáncer. El cáncer puede causar metástasis que se llaman, es decir, siembras en lugares cercanos o lejanos a donde está el tumor original. Y esto también son modelos de dolor. Por ejemplo, un cáncer de próstata, un cáncer de riñón puede ocasionar metástasis a nivel de las vértebras, a nivel de los huesos. Y estos son modelos de dolor distintos al propio tumor y que también se pueden abordar. Aparte también la cirugía, por ejemplo, o la radioterapia, también causan dolor. Y más aún cuando Dios primero se cura la enfermedad o entramos en vigilancia, hasta un 20% de los pacientes sobrevivientes de cáncer pueden tener un dolor crónico también. Y este puede ser secundario también a los tratamientos que recibió para el cáncer. Entonces, el dolor, el tratamiento del dolor en el paciente oncológico es antes, durante y después del tratamiento oncológico como tal. Y nosotros hacemos un acompañamiento en todas estas etapas. Y claro, dependiendo del modelo de dolor y dependiendo del cáncer, las estrategias farmacológicas o no farmacológicas que utilizamos. Cuando usted dice antes, durante y en el proceso, significa que el paciente que está diagnosticado ya con algún tipo de cáncer puede ser ya beneficiario desde el manejo intervencionista del dolor. Esto no, esta anticipación le ayuda al paciente entonces a transitar por esa enfermedad. Es correcto, es correcto. La Organización Mundial de la Salud en el siglo pasado ya lo expuso científicamente mediante la escalera analgésica. La escalera analgésica original de 3 escalones nos dice cómo el 80% de los pacientes van a ser manejados del dolor de una forma exitosa, de forma farmacológica. Sin embargo, se ha añadido un cuarto escalón que es el manejo intervencionista del dolor, que generalmente ya no es el cuarto escalón, sino que puede ir introduciéndose los procedimientos que nosotros hacemos en etapas más tempranas. Es decir, no vamos a esperar tener un cáncer avanzado para que algunos pacientes se puedan beneficiar de los procedimientos que nosotros hacemos. Puedo poner un ejemplo. Pacientes con cáncer de estómago, con cáncer de páncreas, son pacientes que nosotros sabemos van a utilizar generalmente y lamentablemente dosis altísimas o muy altas de morfina, que es el medicamento por excelencia. O sea, la morfina es la piedra angular del tratamiento farmacológico en cáncer. Ha sido, es y posiblemente será. Es un fármaco muy bueno para tratar el dolor,
Pero el problema es que cuando hay dosis muy elevadas, este fármaco o otros fármacos opioides, que son la familia de la morfina, causan efectos adversos. Causan efectos adversos y estos efectos adversos pueden ser muy molestos para el paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con cáncer de estómago, con cáncer de páncreas, por ejemplo, que nosotros sabemos que va a evolucionar de una forma no adecuada. El cáncer de páncreas especialmente es un cáncer muy agresivo, es un cáncer que la sobrevida lamentablemente no es buena y que sufren de mucho dolor y que van a usar dosis altas. Nosotros de medicamentos, nosotros nos anticipamos y hacemos un manejo intervencionista previo. Por ejemplo, entramos con una aguja. Esto, todo lo que nosotros hacemos es guiado por imágenes, por imágenes en tiempo real. Nosotros llegamos con una aguja al sitio preciso donde está el núcleo, el conjunto de nervios que causan dolor a estas estructuras y colocamos una sustancia que puede ser alcohol o fenol, que son sustancias que queman, que destruyen en los plexos, es decir, el conjunto de nervios de esta parte, por ejemplo, abdominal superior. Y en ese sentido, el paciente puede transitar durante su evolución de la enfermedad y de sus tratamientos de una forma más controlada del dolor. Es un ejemplo, pero nos lleva muy bien a la pregunta Ujú. que nos estamos haciendo. Ahora, la inquietud que me planteo es esta de que si la facilidad y la versatilidad de manejo del dolor no necesariamente significa que la farmacología debe dejar de ser aplicada. Entiendo que se lo hace de forma conjunta. Sin embargo, la ciencia, en el avance que tiene, ¿usted considera que en algún momento va a ser más aplicable esta metodología, este protocolo del manejo intervencionista del dolor que la farmacología, o son dos líneas de acción que siempre van a estar trabajadas en las enfermedades? Por el momento van de la mano. Por el momento el ¿Ya? tratamiento farmacológico con intervencionista van de la mano. Hay muchas veces en las cuales, o en la mayoría de casos de los pacientes que hacemos manejo intervencionista del dolor, Ujú. bajan las dosis de los medicamentos. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo consumir 100 miligramos de morfina que 20 miligramos de morfina al día. Los efectos adversos, la tolerancia, todo va mejorando. Entonces, en ese sentido, el manejo del intervencionista hoy por hoy es fundamental o es una herramienta muy importante, pero sí, cada vez va tomando mayor protagonismo. La evolución del manejo intervencionista del dolor básicamente ha evolucionado respecto de no solamente de las técnicas que van apareciendo y que se van validando a nivel internacional, sino también de lo que vamos inyectando. Es decir, muchas veces el acceso a las estructuras es el mismo, pero lo que vamos inyectando va cambiando. Y en el paciente no oncológico, la terapia o las múltiples terapias que van surgiendo y que van tomando más protagonismo son las regenerativas. Es decir, muchas veces ya vamos regenerando estructuras que antes no se podía. Entonces, por ahí tal vez en el dolor no oncológico sea el futuro del manejo intervencionista del dolor. Es decir, ya no tanto tal vez destruir estructuras, sino también comenzar a regenerar estructuras. Entonces, el manejo intervencionista del dolor es una ciencia con mucha evolución y posiblemente en el futuro lo que tenga es más protagonismo que el farmacológico. Ujú. Allí la pregunta es si es que está disponible esta metodología, este protocolo de manejo intervencionista del dolor en el sistema de salud público. Es decir, ¿esta es una alternativa que los pacientes ya lo están recibiendo o esto está más bien en el ámbito privado, su aplicación, su beneficio, su contratación? Ahí tenemos que partir del concepto tenemos que partir de la premisa de que el manejo intervencionista del dolor es una opción que para los profesionales de la salud nos lleva mucho aprendizaje. Es decir, los médicos que hacemos esto somos médicos que tenemos como especialidad la anestesiología y de por sí la anestesiología ya somos pocos profesionales en el mundo. O sea, hay una escasez de anestesiólogos enorme a nivel mundial, no solamente de nuestra realidad latinoamericana, sino a nivel mundial. Tal vez más se siente en los países latinoamericanos, pero es una escasez global.
Y después de eso nosotros tenemos que hacer un entrenamiento, una certificación, una subespecialidad en manejo intervencionista del dolor, que generalmente nos lleva 2 años. Entonces, ahí tenemos el problema de la formación porque es escaso el profesional dedicado a esta área y por otro lado también los recursos. Lamentablemente, no solamente en el Ecuador, sino a nivel, como le digo, sobre todo de latinoamericano, hay a nivel público más escasez posiblemente que en lo privado. En nuestra realidad ecuatoriana tenemos proyectos muy interesantes como clínicas de dolor en algunos hospitales públicos, como por ejemplo el Eugenio Espejo, el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital Militar, que son clínicas de dolor e incluso de cuidados paliativos ya establecidas con profesionales dedicados exclusivamente a esta área. Sin embargo, el salto o el beneficio o la realización de procedimientos guiados, como les decía, por imágenes en tiempo real, procedimientos complejos y de alta envergadura, tal vez no está disponible. No, no, el tratamiento farmacológico sí es una opción con todas las limitantes que siempre podemos tener, pero esa parte del manejo intervencionista del dolor se hace muy poco o es casi nula. Ya. Hablemos en la práctica, un enfermo que tiene cualquier tipo de enfermedad donde el dolor persiste más de 3 meses, es un dolor crónico. Y entonces esa ya es la única señal por la cual, cualquier persona debería buscar este protocolo del manejo intervencionista del dolor. ¿Hay alguna característica especial, alguna excepción para que un enfermo o para que alguna persona con una enfermedad en particular no pudiera tener acceso a este tipo de metodología de control del dolor? Bueno, no hay una contraindicación. O sea, si nosotros tenemos un dolor por cualquier causa mayor y un dolor mayor a 3 meses, un dolor crónico, ese dolor tiene que ser tratado. De hecho, la Organización Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor y la Organización Mundial de la Salud han declarado ya hace muchos años que el tratamiento del dolor es un derecho humano. Es decir, todos los profesionales de la salud, especialmente los médicos, tenemos que saber del dolor. Claro está que no es lo mismo el tratamiento ya avanzado, el tratamiento específico, el tratamiento algológico, que es el tratamiento avanzado con fármacos o el tratamiento intervencionista del dolor, que ya son técnicas específicas, que el tratamiento esencial que puede hacer un médico familiar, un médico internista, un médico general, pero todos los médicos tenemos la obligación de saber de dolor y de aprender de dolor y de tratar de dar una solución a nuestros pacientes o a tratar de buscar un alivio. Cuando este alivio no se encuentra con las técnicas usuales, con los fármacos usuales, la referencia al médico intervencionista en dolor o al médico algólogo es obligatoria. Entonces, no hay contraindicación para hacerlo, hay características propias de los pacientes que a veces nos limitan poder actuar, sobre todo en intervencionismo. Vuelvo a poner un ejemplo. Un paciente con cáncer que si recibe quimio o radioterapia, generalmente no puede recibir manejo intervencionista del dolor durante unos 15 días posteriores o 3 semanas posteriores a estos tratamientos, porque su reserva funcional es baja, sus células de defensa son bajas, las plaquetas también pueden bajar, entonces nosotros no podemos entrar con una aguja a la fuente del dolor y poder hacer un tratamiento, pero pasado este, este tiempo, podemos entrar sin ningún problema, entonces no hay una contraindicación absoluta. Ujú. Un caso en particular, le pregunto, esta enfermedad de lupus que causa dolores difíciles de soportar, que mucha gente ya deja de asistir a los tratamientos porque el dolor es agudo. ¿Es susceptible también de manejarlo, de bajar, de controlar ese dolor que genera esta enfermedad? Es correcto, es correcto. Y ahí también nosotros tenemos escalones de actuación. Y ahí lo que prima es el tratamiento algológico, es el tratamiento con fármacos. Pero también necesitamos tener un conocimiento de los diferentes
de las diferentes familias de medicamentos para el dolor, porque el lupus específicamente da modelos de dolor que nosotros tal vez no podemos tratarlo con los fármacos adecuados, pero que podemos abordarlo. El dolor no oncológico como el lupus es muy interesante y de hecho es el que más prevalece en la población común. O sea, las enfermedades crónicas no transmisibles son el mayor porcentaje de enfermedades incluso que las cardiovasculares. O sea, en otras palabras, tenemos millones de millones de millones en el mundo de pacientes que sufren dolor no oncológico o dolor crónico. Y este dolor crónico tiene que ser abordado, tiene que ser abordado, tal vez con técnicas más específicas, con fármacos más específicos, pero toda enfermedad no oncológica también es susceptible de un tratamiento avanzado del dolor, porque hay enfermedades que duelen mucho y que no son necesariamente oncológicas. Por ejemplo, Ujú. los pacientes neurológicos tienen mucho dolor, las hernias discales, que es una enfermedad degenerativa de la espalda, sufre dolor, el síndrome de espalda fallida, que es cuando un paciente le han operado una, dos, tres veces de la espalda y sigue con dolor, necesita un tratamiento algológico, tal vez un tratamiento intervencionista. El lupus, todas las enfermedades de antígeno anticuerpo, el herpes zóster, la neuralgia del trigémino, todo esto son ejemplos de modelos de dolor que pueden ser abordados por nuestra especialidad cuando los tratamientos comunes no han sido satisfactorios o no han tratado el dolor del paciente de una forma que controle el dolor. Entonces, el público que nos escucha, allá en casa, en familia, si hay algún enfermo que necesita atención por un dolor crónico, como bien nos comenta nuestro invitado del día de hoy, el doctor Iván Salazar, esos dolores que perduran el tiempo de más de 3 meses, que se consideran crónicos, dice el doctor Salazar, deben de ser una opción el manejar de este manejo intervencionista del dolor en los hospitales públicos. Nos comenta que hay también esta posibilidad. Sin embargo, por las complejidades que pudieran llevar la enfermedad, también hay opciones en el sector privado. El doctor Salazar trabaja en el Hospital Los Andes en Quito y en Oncope Hop, allí presta sus servicios. Si usted desea, doctor, podemos publicar su teléfono. Si usted desea dejar algún correo electrónico, encantado, pues para que el público que nos está mirando, escuchando, pudiera llegar a hacer alguna consulta en particular. Sí, con mucho gusto. Nosotros, nuestro fin siempre va a ser mejorar la vida, la calidad de vida de nuestros pacientes en dolor. Siempre hay algo por hacer. Eh, Como les decía antes, el alivio del dolor es un derecho humano y más allá de eso, hay técnicas. Hoy por hoy tenemos las técnicas, los conocimientos necesarios, los recursos para que cualquier persona con un dolor crónico severo de difícil control podamos mejorar su calidad de vida. En ese sentido, sí, mi casa es del Hospital Los Andes, la mayoría de procedimientos de alta envergadura los realizo ahí. Y estoy en OncoHub Mujer Ecuador también, que es una clínica es increíble el equipo humano que nosotros tenemos ahí. Es un equipo que, como yo les decía, trabajamos en conjunto, sobre todo en el paciente con cáncer, y es un equipo multidisciplinario de alto nivel en el cual nosotros tenemos el honor de poder formar parte y poder también tratar a nuestros pacientes, sobre todo en el área oncológica. En ese sentido, pues nosotros estamos en nuestra página web, Medicina del Dolor Ecuador, que es nuestra marca profesional, y también en algunas redes sociales como Iván Salazar, que es de mi actividad personal, y pues estamos ahí dispuestos siempre a atender a nuestros pacientes con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una charla increíblemente educadora. Nuestro público allí tiene la referencia de la calidad de investigación, de trabajo que realiza el doctor Iván Salazar respecto a este manejo integral del dolor. Por tanto, pues espero que haya la suficiente curiosidad de nuestro público para que pueda acceder a este servicio que me parece importantísimo. Te quiero agradecer a la distancia, un abrazo, doctor, y espero que en alguna otra oportunidad, pues, nos permita también hacerle alguna otra entrevista respecto a estos temas de salud, que son su especialidad. Con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
nosotros siempre estamos abiertos a poder conversar. Yo creo que estos espacios son fundamentales para que nosotros podamos conversar, llegar a nuestros pacientes y también estamos siempre abiertos a seguir colaborando de toda la manera educativa en dolor, que hay muchísimo por hacer todavía, sobre todo acá en el Ecuador. Y pues nuevamente gracias, bendiciones y pues siempre estamos por aquí. Muy gentil. Amigos, amigas, este ha sido el programa del día de hoy. Nos vemos el siguiente martes a mediodía. Recuerde dejarnos sus mensajes respecto a estos programas y ahí a pie de página están nuestros números de teléfono, correo electrónico. Si usted desea alguna información en particular del doctor Salazar, más allá de que ya ha dejado su información, pues encantado remitiremos cualquier comentario a este profesional de la salud. Una buena tarde con todos ustedes.